estas generaciones. Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a Revista Internacional. Para nosotros es un placer tener en esta semana de mujeres, personas tan importantes en sus áreas y en sus países, haciendo una labor interesante, cada una dentro de su profesionalismo. Y el día de hoy tenemos la charla sobre los migrantes. En este caso tenemos una invitada muy especial que nos habla desde Colombia, y ella nos va a hablar del trabajo con población vulnerable que son los migrantes. La presento entonces. Ella es la licenciada Adriana Cortés Saza, psicóloga, cursando la maestría en psicoanálisis, subjetividad y cultura en la Universidad Nacional de Colombia, diplomado en Derechos Humanos con profundización en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, facilitadora del diplomado en Derechos Humanos con profundización en los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Bolívar, con experiencia en protocolo de atención, mapeo y talleres de duelo sobre migración venezolana en Fundación de Atención al Migrante por medio del Centro de Educación para el Desarrollo de la Universidad Minuto de Dios. Para nosotros es un placer, además, por ser una amiga, de verdad, muchísimas gracias. Y te cedemos el micrófono totalmente a ti desde Bogotá, Colombia, para que nos cuentes un poco de lo que ha sido esta gran experiencia, sin duda, de trabajar con población migrante, en este caso con población migrante venezolana, especialmente a mujeres migrantes. Seguramente habrás tenido que hacer un trabajo por allí en temas de psicología. Todo tuyo, el micrófono. Bueno, Luz, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quisiera comenzar mi presentación, antes que todo, con un cuento. Un cuento que comúnmente solemos leerle a los niños y niñas aquí en Bogotá. Entonces me voy a permitir leerlo en lo que alcance. El cuento se llama El pájaro del alma. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie lo ha visto nunca, pero todos saben que existe, y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha y quien lo escucha solo una vez. Bueno, con este cuento lo que quería introducir básicamente es que, bueno, tanto nuestra alma como nuestro cuerpo está conjuntamente, ¿no? Confluyen. Y es allí donde nosotros constantemente podemos experimentar y sentir diferentes emociones, experiencias, ¿sí? Y entre esas experiencias, pues está la escucha que nosotros y nosotras le podemos brindar a las personas que se van trasladando por los diferentes países. A partir de las diferencias y de los pensamientos podemos construir. De manera que, bueno, en la experiencia con migrantes, específicamente de Venezuela, ¿no? Yo llego a partir de allí, sí, a partir de una experiencia de voluntariado, una especie de refugio donde empezamos a hacer talleres de duelo. Habían muchas oportunidades en las que llegaban muchas mujeres con sus hijos y sus hijas, y era bastante gratificante poder salir de allí y que estas mujeres nos dijeron: pude por fin hablar, nunca había podido hablar de esto con nadie, ¿sí? De tal manera que estos espacios se convirtieron, estas trochas, estas travesías se convirtieron también en lugares y posibilidades de hablar. Como lo mencionábamos en aquellos talleres, no existen las fronteras. Las fronteras son como horizontes invisibles que incluso uno mismo se las pone. Podemos seguir transformando desde nuestras propias acciones y de nuestro propio sentir. Cuando nosotros relacionamos nuestro sentir con nuestro pensamiento, podemos ver con claridad frente a lo que deseamos y frente a lo que queremos hacer. Y de alguna manera nosotros
perseguimos nuestros metas y sueños, pero sin dejar de lado que en esas metas y sueños también están la posibilidad de construir con el otro, ¿sí? De hacer un tejido social, y eso era lo que pretendíamos y era nuestro principal objetivo en aquellos talleres de duelo, ¿sí? Tejer socialmente con estas heridas, ¿sí? Que se transitaban en el camino, y que estas mujeres y estas personas también nos entregaran parte de ellas mismas, al menos 5 minutos de escucha y de poder hablar. Eso le permitía a la persona apaciguar su sentir y poder seguir. ¿Sí? Con el mapeo que realizábamos y alcanzamos a hacer 3 mapas de la ciudad de Bogotá, en donde pudiéramos prevenir ciertos riesgos que tanto las mujeres en su mayoría pudieran correr, ¿no? Entonces encontramos tres localidades aquí en la ciudad de Bogotá, en donde en su mayoría mujeres y niñas pues tenían el riesgo de entrar a trata de blancas, como a todos estos conflictos sociales y problemáticas sociales que se ven pues en todo el mundo, ¿no? Entonces, de esta manera me queda como brindarles todos esos interrogantes que se van generando a partir del otro, es decir, cómo recibimos al otro y qué posibilidades le permitimos al otro construir, ¿no? Desde allí, pues, desde allí estamos transformando y estamos dando otras miradas a un tejido social. Bueno, finalmente quedo con estos interrogantes, bueno, se los brindo a ustedes, de qué manera podemos, de qué forma y de qué manera podemos seguir construyendo siendo mujeres trabajadoras, académicas, de qué forma podemos seguir transformando y seguir como en ese camino, en esa invitación, ¿no? Muchas gracias. A ti, Adriana, encantada de escucharte, licenciada Adriana. Bueno, debo acotar que yo conocí a mi querida Adriana precisamente en la estación, apoyando con los migrantes venezolanos allí en Bogotá. Y es un trabajo muy, muy difícil, y no solamente para ellos estar allí momentáneamente mientras solventan sus situaciones, sino para el profesional que se encarga también de apoyarles desde su conocimiento y desde la calidad que lo puede hacer con los recursos que les proveen las fundaciones. Y debo decir que precisamente es muy respetable y muy noble, porque se trabaja con lo que se puede y de alguna forma hasta donde se puede. O sea, recordamos entonces que son migrantes de paso. Me gustaría hacer hincapié para poder ahondar en una pregunta en cuanto a esa diferencia, que además yo también trabajé esa fase en Venezuela justamente cuando estaba iniciando la migración masiva, y tuve la oportunidad de dar charlas, y yo voy a hacer hincapié en decir, no es lo mismo un hombre migrante que una mujer migrante. Definitivamente las características que conllevará su camino son bastante diferentes, y me atrevo a decir que hay más características de vulnerabilidad, y también en teoría debería haber, y creo que hay, porque sí las hay, legislaciones que protegen más. Sin embargo, hasta dónde se cumplen, pues yo creo que eso dependerá ya de la legislación y las autoridades de cada país. Si nos puedes hacer una recomendación para las instituciones que trabajan directamente con los migrantes, que puede ser con alguna institución que solamente a una entrega de recursos, y a lo mejor es más difícil entender más la historia de cada uno de los migrantes y comprenderlos más, ¿no? Pero también a veces son instituciones que son más de tipo desde la autoridad. Entonces, allí en ocasiones hasta son más fríos, más secos, y a veces hasta irrespetuosos. Entonces, hay que hacer algunas recomendaciones. Me gustaría, desde tu vivencia, no solamente directamente con los migrantes, sino en la parte emocional, comprendiendo lo que vivieron y lo que viven esas mujeres migrantes,
cómo hacer hincapié en las instituciones en que puedan dar un mejor trato, un mejor trabajo. Sí, claro que sí, haciendo diferencias en que las mujeres migrantes tienen características diferentes a lo que son los hombres migrantes y que por tanto deberían ser tratadas quizás con mayor sensibilidad. Bien, sí, totalmente de acuerdo. Claramente hay una raíz diferencial entre que no es lo mismo que una mujer viaje sola, ¿cierto?, a que un hombre viaje solo, ¿sí? Las condiciones de vulnerabilidad son muy altas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todavía se siguen manteniendo imaginarios de alguna forma muy patriarcalmente todavía, y se cree que porque una mujer viaja sola con sus hijos ya se encuentra en estado de vulnerabilidad y podemos abusar de ella, ¿no? En ese sentido. Cosa que debería ser al contrario. O sea, por más de que se atrevió a luchar y a viajar sola con sus hijos, ¿cierto? O sola, dispuesta a también a cambiar su propia realidad, porque detrás de ella pues viene también una familia, ¿no? Entonces, aún se siguen manteniendo como estos imaginarios, y que no permite todavía como que se salgan de estos esquemas de que la mujer aún necesita protección, ¿cierto? Claramente, protección en el sentido de derechos, ¿sí? Y es muy importante que cuando que es muy importante que una institución acoja, ¿sí?, y entienda que la persona que viaja tiene derechos como tal, o sea, independientemente de que sea una mujer o un hombre, todo ser humano tiene derechos. Yo sugeriría a la institución que vea a esa persona en sus diferentes dimensiones. Sí, a veces tendemos, y veo mucho en las instituciones, que caen en el asistencialismo. Entonces, solamente porque le brindamos un vaso de agua panela a esta persona, porque le brindamos un chocolate con pan, ya estamos haciendo mucho, ¿cierto? Pues obviamente se está acogiendo a esta persona, pero la cuestión ahí es de qué forma la estamos acogiendo. Si la estamos acogiendo solamente como un objeto, o si la estamos acogiendo como un ser humano en todas sus dimensiones, tanto emocional, social, política, porque también una persona tiene sus propias ideas, sus ideales. Entonces, la reflexión ahí, mi sugerencia para las instituciones es visualizar a las personas en sus diferentes dimensiones humanas. Todo ser humano necesita y requiere unos derechos también, ¿cierto? Y por tal motivo, así esté transitando, así vaya para otro lado, igual se siguen vigentes los derechos. Y también esa era un poco la reflexión en nuestros talleres de duelo, ¿sí? Que las personas no se sientan vulneradas porque llegan a un lugar desconocido, y que porque yo llego a un lugar desconocido, entonces soy menos que las otras personas. No, al contrario, se siguen manteniendo los mismos derechos. ¿Por qué? Simplemente porque tú sigues siendo ser humano, ¿sí? Independientemente de las diferentes acciones que hagas en tu vida, tú sigues siendo ser humano y por tal eres sujeto de derechos, ¿cierto? Tanto mujeres como hombres. Instituciones se replanteen cómo acogemos a las personas, de qué manera y cómo las visualizamos, si en una sola dimensión, como un simple asistencialismo, o si las podemos visualizar y contemplar las otras dimensiones que componen a ese ser humano, prevaleciendo siempre su sentir, ¿sí? El componente emocional es lo que nos mueve constantemente, es lo que nos permite todavía mantenernos vivos y lo que nos permite también mantener la esperanza cada día, ¿sí? Así es, Adriana, pues muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que el tema de la migración sigue siendo un tema muy polémico que de verdad vale la pena seguir trabajando en él desde distintas áreas profesionales. Muchísimas gracias, Adriana, te mandamos un cordial saludo hasta Bogotá, Colombia, y esperamos, por supuesto, que esta no sea la única vez, la última vez que te tengamos en el programa o en alguna otra iniciativa relacionada con esas maravillosas áreas de trabajo que